El abuelo sol se puso viejo, ya es anciano. Para finalizar este Baktum, él se va a bañar. Como que se va a cortar el pelo, se va a rasurar, se va a cambiar de ropa. Al amanecer, el nuevo Baktum, y ya es un nuevo sol. Vamos a iniciar el quinto sol, dicen los abuelos. El 13 Baktum. El 13 Baktum. El 13 Baktum. El Oxlajuj Baktum. El Oxlajuj Baktum. ¿Qué es el Oxlajuj Baktum? Lo poco que yo entiendo del Oxlajuj Baktum. Algunos, ¿verdad? Dicen que se habla mucho. Mucho se ha dicho esto a nivel nacional. Incluso a nivel mundial. Mucha gente, pues, de repente no alcanzamos a entender. Que no es como la explicación que lo dan los otros. No es de asustarnos. Mucho de las especulaciones que se han hecho, sino que... Para nosotros, los mayas. En nuestra cosmovisión... Los mayas antiguos nos legaron. Tenían un conteo cíclico de los eventos astronómicos. Como un anillo. Es un periodo de tiempo muy largo. El Baktum... 400 años. Pero son 13. O sea, que son... 5.200 años. Es una era maya de 5.200 años. Es un cambio. Cambio muy esperado en Guatemala. La completación de... un ciclo de tiempo. Natural que se va a dar. El 21 de diciembre, por eso. En el 2012. Cuando se empezó a hablar de los Oxlajuj Baktum, me molestaba mucho cuando se decían, bueno, es que los mayas dijeron que era el fin del mundo, sabiendo que para nosotros no existe, por ejemplo, no existe el fin del mundo, porque para nosotros son tiempos cíclicos. Para entender de qué trata el 13 Baktum, hay que entender la cosmovisión maya, que tiene que ver mucho con la agricultura. Entonces tiene que ver mucho con los ciclos agrícolas, por ejemplo. Si uno ve con esos ojos este tipo de cambios calendáricos, entonces tiene mucho más sentido. Es un momento donde se replanta el tiempo. El tiempo, cuando llega, digamos, a cumplirse el Baktum, se habla del Tzutz, que es se puede leer como fin o como cambio, pero también se puede entender esa palabra como replantar. Al igual que se replanta el maíz cada vez que ya se ha hecho la cosecha y que se ha hecho la quema, se replanta. Entonces tiene que ver con esos ciclos. Cuando uno entiende esos ciclos que son agrícolas primariamente, entonces ya se entienden otras cosas. El culto al tiempo. Es decir, si uno busca realmente, porque es un pensamiento mucho más abstracto que el cristiano, entonces si uno busca al final, en el fondo va a encontrar que la deidad suprema de Mesoamérica es el tiempo. Y el tiempo, por definición, es móvil. Y a eso se debe ese celo por determinar un punto de partida, el 3314, algo así. Y a partir de eso, hacer una contabilidad del tiempo. Por ejemplo, la fecha 13 Baktum 0 Gatun 0 Tun 0 Winal se va a repetir otra vez. Y se va a repetir otra vez, y así sucesivamente hasta el infinito. El tiempo es una transición, es una evolución, son transformaciones profundas que se manifiesta desde el ciclo de la semilla. Un árbol que es verde se vuelve amarillo y vuelve a reciclar, igual como la evolución total de todas las cosas. Esto más que todo tiene que ver con el calendario de 260 días que se conoce con el nombre del Solkin. El calendario sagrado, por ejemplo, tiene que ver con la rotación entre la Tierra y la Luna.
Y eso tiene muchísimos efectos sobre la humanidad. Digamos, ¿cuánto tiempo son 260 días? ¿Cuántos meses gregorianos, si ustedes quieren? Son 9 meses. ¿El periodo de gestación cuánto es? Son 9 meses. Entonces, digamos, este calendario tenía, digamos, esa función también, de decir que, digamos, que tiene que ver con la vida. Y por eso en todos los idiomas, en todas las comunidades, se le dice abuelita a la luna. Si vemos la luna, que ha sido nuestra fuente de calendarios desde el inicio, vemos las diferentes fases. Ahora, nosotros hoy por hoy, en el occidente, hablamos de 4 fases lunares: creciente, menguante, llena y nueva. Si vemos ya, digamos, cómo va creciendo la luna, hay una cosa interesante. Para llegar a una luna llena desde la luna nueva, para que la luna esté gorda totalmente, son 13 días. Después vamos a llegar a 20 días para completar esa fase donde ya va menguando. Y después, si sumamos todo, ya nos da el mes lunar de 29. A partir de ahí, el número 13 y 20 seguro ya tomaron una importancia, digamos, más notable que los otros números. De acuerdo al sistema de numeración maya, los conteos son de 0 a 19. Después de 19 se pone un punto en el otro nivel y queda 0 en el nivel inferior, digamos. Y así todavía en cada uno de los niveles. Aquellos matemáticos que lograron calcular el año trópico sin más un error en el cuarto decimal, la revolución sinódica de Venus. Bueno, quiere decir que el lenguaje universal, el único que vale, que es la matemática, lo dominaban. El maya escribía en jeroglíficos, en epigrafía. Luego, además de la epigrafía, escribía también pictografía. Por ejemplo, un punto en maya es 1. También una cabeza de una mujer, de Ish o del mismo maíz, quiere decir 1. Mirar una ciudad maya es como ver un mapa astronómico. Las alineaciones de las estructuras, en muchos casos y en casos específicos de estructuras específicas con ciertas características, sí que vemos reflejado mucho el uso de observaciones astronómicas. Dentro de esta cosmovisión, la triada tiene una importancia básica y lo vemos desde la arquitectura más temprana hasta la arquitectura última. Pero la arquitectura, digamos, que nosotros vemos en los grandes sitios, que ya es una arquitectura a un nivel bastante alto, tiene, como toda arquitectura, su base en la arquitectura vernácula. Y dentro de la arquitectura vernácula, es decir, de la gente común, encontramos esa triada. Ahora, ¿dónde está esa triada? La triada son las 3 piedras donde se hace el fuego. Los abuelos se centraban su atención, su saber, su conocimiento, su experiencia en lo que nosotros llamamos los Oshib Shukub, los 3 tenamastes del fogón, del suelo, de la cocina. Que hay una piedra aquí, hay una piedra aquí y la otra piedra aquí. Y en el centro está el fuego. Es lo que representan simbólicamente el Padre Sol, la Abuela Luna y la Madre Tierra. Sobre eso estamos fundamentados. Entonces el Abuelo Sol se comunica con la Abuela Luna y la Abuela Luna regresa su fuerza, su energía hacia el Abuelo Sol, se ponen de acuerdo y envían sus energías sobre la Madre Naturaleza. En el plano astronómico tiene relación a la constelación de Orión. Dentro de la narrativa quiché se habla que la nébula que se encuentra dentro de este triángulo que podríamos armar entre algunas de las estrellas de Orión es el fuego. Y justamente cuando vemos la constelación de Orión y debajo del cinturón de Orión podemos armar un triángulo, vemos una nebulosa que a simple vista parece como una pequeña nubecita. Bueno, creemos de que esas tres estrellas conformarían en el cielo lo que la gente está haciendo acá en la Tierra al armar estas 3 pirámides. Cuando uno construye una casa, uno reanima el cosmos o lo vuelve a reactuar.
en la creación original. Uno traza las 4 esquinas, los 4 espacios del cosmos, como hicieron los dioses creadores, y luego coloca esas 3 piedras. Entonces, este es el fundamento de la educación, de la sabiduría, del buen saber. Esta es nuestra universidad. Entonces se presentó ante Balam Kitse, Balam Aqab, Mahokuta e Ikibalam, un mensajero de Xibalbá, y habló de esta manera: este es en verdad su Dios, este es su sostén, es además la representación, el recuerdo de su creador y formador. No le den su fuego a los pueblos hasta que ellos ofrenden a Tojil. Nosotros, los indígenas, tenemos casi o más escritura que todavía no se ha investigado. Yo creo que hay más escritura. También podríamos decir como una escritura en los tejidos. Hay memoria en el tejido. Todos los tejidos tienen una memoria de los ancestros. Entonces, allí la gente no necesita una universidad para aprender a hacer ese tejido. Es lo hecho en memoria. Tenemos consejos que hemos recibido de nuestros ancestros. Y es por eso lo queremos rescatar, no queremos dejar, queremos rescatar nuestra cultura Guatemala. No es simplemente una creencia, es decir, en el fondo descansa toda la perpetuidad de la identidad. Estamos muy agradecidos ante la JAU. El corazón del cielo es el corazón de la tierra. Somos hijos del tiempo de los Xlajuj Bakhtun. Somos la descendencia trascendental. Somos hijos del cósmico, el cósmico ser, el cósmico sentir, el cósmico vivir. No se reza, no se ora, no hay oraciones. Cuando se quema el POM y todo esto, se dirige a los antepasados. Se les pide consejo, se les cuenta los problemas, ¿no? Y por eso se sabe que no son antepasados que mi abuelo, no, toda una estirpe, eso. Y si hay una estirpe, hay un pasado. Si hay pasado, hay una identidad. Si nosotros no vemos nuestra historia, no sabemos quiénes somos y no sabemos para dónde vamos. Y ese es el mensaje que los mismos mayas nos han dejado a través de sus escritos. El memorial de Tecpán-Atitlán precisamente habla de utilizar la memoria para saber de que estamos todavía ahí, ¿no? Es mi cultura, es mi origen. Es importante que una persona sepa cuál es su origen. La herencia colonial fue demasiado fuerte. En el ramo ideológico, quizás el logro más grande que tuvieron fue el racismo. Sistema occidental vino a cambiar la mente. Les metieron el miedo, les metieron unos intereses. Se les impuso sobre todo la religión católica o cristiana en ese entonces. Todo lo que era el patrimonio histórico, cultural, las identidades, los pensamientos, las formas de ser de los pueblos. Sin sus propios dirigentes, sin las líneas de pensamiento básicas, y bombardeados por el cura doctrinero, el catolicismo y el peso de la Inquisición. Lo que han sido es sometidos a la dinámica del despojo y el saqueo.
Nosotros conocemos, o la mayor parte de profesionales, sabe su historia a partir de la colonia. Antes de la colonia, pues todo era que los mayas eran politeístas, tenían muchos dioses y que habitaban acá. Toda la primera fase, sobre todo la colonial, fue de desprecio profundo. Ni siquiera se llegaba a decir que hablaban idiomas. La hegemonía, pues, funciona también en términos de moldear la realidad lingüística de los países.